Cordial saludo, queridos televidentes de su canal Eclesia, bienvenidos a este espacio por los caminos del Señor. Hoy se nos propone reflexionar en torno a la educación de los primeros discípulos y la educación del cristiano de hoy. ¿Qué tipo de educación es la que reciben Pedro, Santiago y Juan, los discípulos que siguen a Jesús, que están con Él y que están en su escuela? Jesús se preocupa por recordarles y por darles educación de hombres cristianos, es decir, la educación para todas esas actitudes que forman al hombre maduro capaz de darse cuenta que las necesidades, los sufrimientos de los demás. Pienses en el valor educativo de los milagros, a los que los discípulos asisten y que les hacen ver todos los sufrimientos humanos, desde las enfermedades a las desgracias, desde las formas de obsesión hasta el sufrimiento físico y psíquico. Los discípulos, como espectadores de estos hechos, se acercan a estas personas, ven cuánto mal hay en el mundo, cuánto sufrimiento, cuánto abandono, cuánta depravación, y son educados para adquirir para cada realidad un corazón, una sensibilidad, una capacidad de sintonía. En la educación, es la educación a la bondad, a la beneficencia, a la compasión por cualquier mal del hombre. Es la educación a aquella apertura del corazón que se proclama como característica de Jesús, como cuando Pedro resume lo que Jesús ha hecho diciendo: pasó por el mundo haciendo el bien. Jesús hace partícipes a sus discípulos de su compasión sensible, pronta, de su capacidad de ver los sufrimientos y los males de los demás. Pero en segundo lugar, es una educación que se refiere también a la relación de los discípulos con Jesús, es la educación a la confianza en su misión de Mesías. Los apóstoles son testigos de la bondad de Jesús, de su éxito, de su capacidad de conquistar a la gente. Los apóstoles se entusiasman y confían en Él, en su honestidad, en su limpidez, en su sensibilidad por las situaciones más secretas de sufrimiento del corazón humano. Su confianza hace crecer también ante la capacidad del Maestro tiene para guiarlos y conducirlos. Pero en tercer lugar, Jesús educa a los discípulos a mirar los problemas de fondo del hombre. Pensemos en el episodio del paralítico: tus pecados son perdonados. Jesús mismo dice: no he venido por los justos sino por los pecadores. En la palabra dirigida a la mujer en casa de Simón, se le perdona mucho porque ha amado mucho. Es decir, los discípulos tan probablemente tenían una experiencia muy limitada de la vida e intereses inmediatos por los propios familiares. Como toda persona que está sumergida en el trabajo y en la fatiga, son educados para que vean que hay mucho sufrimiento, que hay mucha necesidad de compasión, gente que sufre interiormente, que está atormentada por contradicciones, que necesita una palabra de aliento. Esto es la que llamo educación del hombre cristiano. Subrayo la palabra hombre, es decir, un ser capaz de dirigirse con los demás con fraternidad.